Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Palma. Sean bienvenidos nuevamente a este webinar de Logos 9. Para mí es un placer profundo estar con ustedes aquí como cada lunes, porque definitivamente es un gozo poder aprender de logos y después tener el privilegio de venir y mostrarles un poquito de cómo es que yo voy avanzando y las cosas nuevas que voy descubriendo, y especialmente en esta serie del webinar donde nos estamos enfocando en aplicar las herramientas que ya conocemos a la vida práctica del ministro. En ese sentido, entonces, esta tarde vamos a continuar con el tema de la administración. La semana pasada, hablando en este tenor, hablábamos acerca del administrador de sermones, de cómo es que podemos sacar ventaja de esa herramienta, de los grupos, de los calendarios, de cómo es que podemos nosotros hacernos más sencilla la parte administrativa como ministros del Señor. Y específicamente hoy vamos a continuar con eso y quiero mostrarles tres cosas muy importantes. La primera de ellas es una situación que tiene que ver con los pasajes. Yo todavía soy un poquito de la vieja escuela. Intenté de repente hacer o aplicar algunos métodos a mi estudio personal, como el método de colores. No soy el tipo de persona que podría trabajar con ese método. Fui aquel hombre que compró su Biblia nuevecita con sus colores nuevecitos, su estuchera nuevecita, y lo intenté por un tiempo, pero la verdad es que por mi modelo lo dejé. No es algo que resultaba. Sin embargo, sí creo y que siempre ha sido de alto valor tener una lista de pasajes conectados, ¿no? Tenemos algunas Biblias de referencias que precisamente hacen este gran trabajo, conectar ciertos pasajes. Y no dudo que muchos de nosotros tengamos algunos versículos pues preferidos, o nos encantaría tener siempre a la mano versículos para ocasiones especiales, para consejos especiales. Tener listas de versículos ya definidos ahí. Y esa es la primera cosa que quiero mostrarle hoy. Así es que, sin más ni más, vámonos de lleno a lo que nos importa esta tarde. Lo primero que quiero mostrarles, vamos a centrarnos hoy, es en la sección de los documentos. Y quiero mostrarle cómo podemos hacer listas de pasajes personalizadas. Entonces vamos a la sección de documentos, abrimos los documentos y en la esquina superior derecha tenemos esta parte que dice nuevo. Nosotros damos un clic ahí, automáticamente luego nos despliega una lista con todos los tipos de documentos que nosotros podemos crear dentro del software. Y ahora mismo tenemos aquí en la sección de listas la lista de pasajes. Entonces yo simplemente tengo que dar un clic ahí. Automáticamente luego va a abrir esta herramienta para mí, donde voy a tener voy a poder crear una lista de pasajes conforme yo prefiera. Por ejemplo, esto puedo llamarle una lista o pasajes. Puede ser una lista de sus pasajes favoritos, puede ser pasajes para evangelizar, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ya que tiene el nombre de su lista de pasajes, puede empezar a añadir tantos pasajes como usted prefiera. Entonces, por ejemplo, aquí le da un clic en agregar, esquina superior izquierda, puede ver estos dos botones aquí, agregar, combinar. Entonces tenemos agregar y automáticamente aquí tenemos un espacio que dice añade los pasajes que tú quieres traer a tu lista. Entonces aquí simplemente tengo que colocar la cita. Por ejemplo, no puede faltar en este caso el famosísimo Juan 3, verso 16. Y lo único que tengo que hacer es, una vez que he escrito la cita, dar un clic en esta flecha que tengo al final de este cuadro. Entonces doy un clic y automáticamente, noten, Logos ha añadido este texto para mí. También puedo hacerlo directamente a través de esta sección, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo poner Romanos 10:9, por ejemplo. Damos un clic ahí y automáticamente tenemos otro versículo ahí añadido a nuestra lista de pasajes. Después de eso también podemos cambiar las versiones, ¿no? En este caso, cuando nosotros venimos y empezamos a añadir pasajes, luego va a añadirlos en la versión que yo tengo elegida como mi versión predilecta, ¿ok? En este caso, yo puedo también añadir en otras versiones, no necesariamente la que yo regularmente utilizo. ¿Cómo hago eso? Bueno, entonces aquí donde dice agregar versiones, damos un clic y automáticamente me despliega todas las opciones que yo tengo en mi biblioteca. Note. Un dato importante acá es que aquí aparecen todas las versiones que usted tiene
disponibles en su licencia. Recuerde, esto va a depender mucho también del tipo de licencia que usted tenga. A una licencia más pequeña, menor número de versiones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener siempre las que más regularmente yo uso. Entonces, voy a tomar la NTV en este caso. Y note aquí que si es cierto, automáticamente me cambia los versículos, right? Entonces, tengo aquí ya mis pasajes en la nueva versión que yo he elegido y así puedo seguir añadiendo pasajes. Dentro de esto también puedo en este espacio utilizar la vista de lista, que es como lo tengo ahora. Puedo tener una vista completa de los textos, que no necesariamente puede ser un versículo, puede ser pasajes completos si yo necesito, note eso, ¿ok? O puedo también verlo de una manera compacta, donde solamente Logos me va a ir mostrando las citas. Y también puedo utilizar esta herramienta para memorizar versículos. Puedo hacer otra lista y lo voy a hacer ahora. Voy a cerrar esta lista. Voy a ir a documentos, nuevo, recuerde, lista de pasajes. Y entonces voy a hacer otra lista de pasajes que se llama versículos para memorizar. Puedo hacerlo una lista entera o por mes, ¿no? Pasajes para memorizar en junio, que ya estamos rebasando, llegando a la mitad, pero aún tengo tiempo para memorizar. Y entonces aquí puedo colocar mis pasajes. Eclesiastés capítulo 4, verso 1, por ejemplo, del 1 al 3. Añado. Entonces, esta es otra de las cosas. Y voy a añadir otro pasaje que sea Mateo 28, 19. Ok. Listo. Y entonces yo puedo utilizar aquí esta opción que tengo para memorizar mis pasajes. Y en este caso, Logos va a comenzar a brindarme paso a paso cómo es que yo quiero memorizar estos pasajes. Además de que yo puedo en este espacio configurar también cuál es el método, cuál es la forma en que yo quiero memorizar estos pasajes. Puedo hacerlo como una práctica por ahora o ya quiero ir directamente a la prueba para ver si ha rendido fruto. Puedo elegir la versión en cual yo quiero hacer la memorización de estos pasajes. Después puedo elegir aquí qué es lo que yo quiero, que Logos vaya ocultando palabras completas que yo tenga que ir familiarizando y recordando, o que oculte todo a excepción de la primera letra, como para yo ir, valga la redundancia, pues completando, ¿ok? Y si quiere ordenarlas al azar o ordenarlas progresivamente. Entonces, ya que yo tengo eso ahí, puedo venir aquí y decirle a Logos, déjame comenzar la práctica. Y ahí entonces, si se dan cuenta, yo tengo que ir escribiendo, en este caso, como es el método que yo utilicé, ocultar todo excepto la primera letra, yo tengo que ir escribiendo y sí tengo que hacerlo ortográficamente correcto para que Logos vaya tomando esto en cuenta para mí. Puedo en cualquier momento, puedo salir de la práctica, puedo elegir la otra opción, puedo nuevamente comenzar la práctica y ahí está solamente ocultando ciertas palabras. Puedo también hacerlo en lugar de un orden progresivo, hacerlo al azar y en ese caso nuevamente comenzar mi práctica. Ahí está. Entonces, y comienzo. Entonces, yo me volví y observé. Oh, mira, ahí está un error. Todas las opresiones que se cometen debajo, es bajo. Y ahí me va colocando en rojo lo que cometí mal y me va diciendo cuál es el correcto. Entonces, la verdad es que esta es una muy buena herramienta para yo poder familiarizarme con la memorización. Es una gran ayuda para estar memorizando versículos, que definitivamente debe ser una de nuestras tareas regulares, estar memorizando la palabra de Dios. Pero bueno, entonces voy a salir nuevamente de la práctica, voy a cerrar esta lista de pasajes, ¿ok?
Y entonces ahora voy a mostrarle, entonces esa es una parte, cómo puede usted administrar estas listas. Ahora yo hice una lista de versículos para evangelizar, hice una lista de versículos para memorizar, tengo otra lista de versículos favoritos, pero usted pone el límite de eso. Usted puede hacer una lista de versículos para consejería, versículos para matrimonios, versículos para jóvenes, lista de pasajes sobre un tema en específico, sobre una predicación. Realmente no hay un límite. Usted puede hacer una lista de pasajes básicamente de cualquier cosa y de esa forma tenerlas ya todas administradas, porque la próxima vez que usted vaya a la sección de documentos, note ahí, aquí, recuerde, tenemos este filtro. Si usted no está viendo este filtro, posiblemente es porque este icono no esté oprimido. Entonces, oprime este icono y ya tiene acceso a los filtros. Y dentro de los filtros tenemos un filtro que es lista de pasajes. Entonces, usted puede filtrar su lista de pasajes y aquí están la lista de pasajes que usted tiene actualmente dentro del software. Una lista de pasajes sin título, porque si usted abre una nueva lista que no titula, pues va a aparecer siempre así. Y aquí están algunas de las que acabamos de crear ahora. Pasajes importantes sobre el gozo, pasajes favoritos, pasajes para evangelizar, versículos para memorizar. Entonces, en cualquier momento usted puede venir aquí y seleccionar, por ejemplo, este de aquí, pasajes importantes sobre el gozo, y tener acceso directo a ello en medio de una conversación, en medio de una predicación. En cualquier momento usted puede recurrir a estos pasajes importantes y sacar provecho de ello. Bueno, esa es una de las cosas que usted puede hacer y por lo cual yo le recomiendo que se familiarice con esta herramienta, porque sin duda alguna va a ser una gran ayuda en su tarea de administrarse. Pienso, y a mí me ha sucedido, en la próxima vez que esté dando una consejería o alguien le preguntes algún tema o quiere recordar si ese versículo va sobre esta, no sé, posiblemente no le ha pasado, pero al primo de un amigo le ha sucedido que de repente en el momento trae un versículo a su mente y lo suelta en medio de una conversación y después dice, wow, no sé si debía haberlo hecho porque no estoy seguro si este versículo aplica en determinado contexto. Muchas veces suena nada más una palabra, lo soltamos y después, entonces la ventaja de crear listas de pasajes es que son versículos, son pasajes que ya hemos estudiado, que estamos seguros que encajan ahí, que podemos utilizar, además de que al momento de estar haciendo el trabajo, de estar investigando y haciendo creando las listas de pasajes, pues de esa forma vamos reforzando nuestro conocimiento también. Entonces, esa es otra de las ventajas de poder utilizar esa herramienta. Seguimos en el tema de entonces cómo administrarnos. Ya hemos visto cómo administrarnos en cuanto a las listas de pasajes y las ventajas que esto tiene. Ahora vamos a ver otra manera de poder hacer este trabajo quizás de una forma más sencilla o más práctica. Voy a abrir mi Biblia. En este caso voy a tomar la Biblia de las Américas y de repente, no sé, voy a ir a la porción de Filipenses 4, Efesios 2. Ok, muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, en Efesios 2 tenemos, no, acabo de recordar otro. Discúlpenme, Santiago capítulo 1. Verso 2, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Y puede ser que durante mi tiempo devocional o durante el tiempo de mi predicación o algo así, yo veo este versículo y digo, este versículo tiene que ir en una lista de pasajes, o este versículo me puede ser útil en este momento, este versículo puede ser de aliento en esta situación. Y usted sabe que ya tiene una lista de pasajes ahí. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Posiblemente usted diría, bueno, tengo que ir a documentos, abrir mi lista. Esa sería una manera, pero tenemos otras formas de hacerlo más práctico. En este caso, usted se va a posicionar sobre el pasaje que quiere añadir a la lista, dar un clic sobre cualquiera de las partes. En este caso, he dado clic sobre la palabra gozo y quiero que note el menú contextual que tenemos aquí. Acá tenemos un menú donde primeramente me dice que estoy trabajando sobre la selección, que en este caso la selección es la palabra gozo. Y después de este lado me da toda la información de las cosas que yo puedo hacer basado en la parte del gozo solamente, en la parte de esta palabra, de esta selección. Entonces, yo puedo ejecutar un estudio de palabra bíblica, puedo comparar con otras versiones, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero hacer, recuerde ahorita, es añadir este versículo a mi lista de pasajes. Entonces, para que eso suceda de esta forma tan sencilla,
Primeramente yo tengo que asegurarme que estoy en la sección de referencia. Referencia Santiago, y entonces note cómo automáticamente se ha seleccionado todo el versículo. Pasamos de seleccionar solamente la palabra gozo a seleccionar todo el versículo en un solo clic, sin necesidad de ir y hacer el trabajo de sostener el clic y arrastrar, simplemente cambiando aquí en el menú contextual de la selección a la referencia. Cada vez nos esforzamos por hacer las cosas más sencillas para ustedes. Y después de eso, note el menú contextual que yo tengo para la referencia es ahora diferente. ¿Por qué? Porque puedo hacer de esto un análisis rápido en la guía de pasajes, puedo comparar nuevamente versiones, puedo añadir una nota sobre esto, pero note ahora lo que tenemos en esta sección de abajo. Tenemos agregar a lista de pasajes. Entonces puede ser que diga, pues este es un versículo importante sobre el gozo. Entonces yo doy un clic aquí en los pasajes importantes sobre el gozo y note cómo automáticamente Logos ha traído para mí este versículo a mi guía de pasajes importantes sobre el gozo. Y así yo puedo ir avanzando en mi lectura y de repente, como comentaba, bueno, vamos a regresar a Efesios 2, por ejemplo. Entonces, vamos a ver aquí a fin el verso 14. Porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando el plan intermedio de separación. Nuevamente, yo simplemente doy un clic sobre cualquiera de estas partes. Y ojo, aquí hay algo importante, por eso quise hacer este ejercicio. Note que yo simplemente estoy dando un clic derecho sobre la palabra paz en este momento. Pero se ha seleccionado todo el versículo. ¿Por qué? Porque la última vez que yo hice un ejercicio semejante, terminé seleccionando referencia. Entonces, a veces esto ha causado y he recibido preguntas sobre esto. ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por qué ya no solamente puedo utilizar una palabra? No se preocupe. Usted siéntase libre de dar un clic sobre la palabra. Cuando se le seleccione todo el versículo, simplemente asegúrese de utilizar ahora la palabra o la opción selección. Y luego regresará a esa opción, ¿ok? Es un paréntesis rápido. Entonces, nuevamente hay la referencia, regresamos aquí y aquí tenemos las listas de pasajes nuevamente disponibles a la cual nosotros podemos añadir este pasaje. Sí es cierto que en este punto solamente podemos ir añadiendo pasajes a listas ya creadas. No puedo comenzar una nueva lista de pasajes desde este pequeño acceso. Para eso, sí tengo que ir a documentos, nuevo y crear mi guía de pasajes. Así es que mi recomendación es, y no hay un límite para las guías de pasajes, es que cuando venga a su mente una idea sobre una guía de pasajes, inmediatamente vaya y la haga. Usted hágala y ya después va a poder ir añadiendo versículos de esta forma sencilla, pero ya están ahí sus guías de pasajes. Y si se ha dado cuenta también, usted puede añadir directamente este pasaje a uno de los trabajos que usted esté desarrollando dentro de Lienzo. Y en este caso, si usted da un clic, perdónenme, olvidé nuevamente decirle cómo, si usted da un clic sobre la palabra añadir al lienzo, automáticamente Logos va a abrir un lienzo nuevo para usted, ¿ok? Un lienzo nuevo en el que va a poder ir trabajando ya de esta forma su lienzo. Puede colocarle un título y, por ejemplo, vamos a ver aquí. Esta es una parte del lienzo. Es el lienzo sin título número 6. Y después ya sabe, bueno, en otro webinar ya hemos hablado un poquito más acerca del lienzo. Si quiere, no es mi propósito esta tarde ahondar más sobre la herramienta de lienzo, pero desde aquí usted puede ir añadiendo algunos subrayos, puede ir colocando algunas imágenes también que le sirvan de conectores en este espacio aquí. Es que la herramienta de lienzo es formidable, es impresionante lo que puede lograr a través de ella, ir colocando otros pasajes, conectarlos, hacer notas, hacer gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos ya esa sección ahí. Recuerden entonces, desde esta parte, usted puede ir añadiendo lienzos, estos versículos a los lienzos que tenga anteriormente trabajados o inclusive crear un nuevo lienzo desde aquí.
Una nota muy importante, mis queridos hermanos, es que recuerde, para seleccionar todo el versículo tiene que seleccionar referencia. Mucho ojo con esto, porque aquí muchos se me llegan a perder de repente. Entonces, así es como podemos nosotros estarnos administrando en la cuestión de las guías de pasajes. Así podemos nosotros hacerlo de una forma más práctica, insertándolos dentro de nuestra Biblia, sin importar cuál sea la versión. Y ya que tenemos ahora esta lista de pasajes importantes acá, quiero que ponga atención aquí, porque dentro de la sección de lista de pasajes tenemos otra opción, aparte de agregar, que es combinar, porque usted puede en cierto momento trabajar con dos guías de listas de pasajes a la vez, combinarlas. Por ejemplo, yo voy a combinar ahora la de pasajes importantes sobre el gozo con pasajes para evangelizar, y puede ver y puede aquí elegir que de qué forma usted quiere que estas guías se combinen. Puede hacer una fusión donde todos los elementos estarán en una lista nueva. Puede hacerlo de una manera de intersección donde los elementos que aparecen en ambas listas estarán ahí como su nombre indica. Puede hacerlo de una manera de diferencia donde puede quitar elementos de la lista escogida, quitar los que quiera, los que no quiera. Una diferencia simétrica, elementos de una u otra lista, pero no en ambas. Entonces yo voy a utilizar ahora el de fusión, por ejemplo. Y note cómo automáticamente tengo, y esto es muy importante, tengo una nueva lista de pasajes. No estoy modificando mi lista que yo tengo aquí como pasajes importantes sobre el gozo. Tengo una nueva lista de pasajes que se llama Unión de pasajes importantes sobre el gozo y pasajes para evangelizar. Ahora tengo aquí ambas guías, ambas listas, si se da cuenta. Y tengo ahora, en lugar de 6, tengo 9 pasajes aquí, porque se han añadido los 3 versículos que yo tenía en la lista de pasajes para evangelizar. Y de esta forma puedo crear una nueva. Entonces voy nuevamente a combinar, voy a combinar con pasajes para evangelizar y ahora voy a utilizar intersección. Y note, ahí está nuevamente una intersección de pasajes importantes sobre el gozo y pasajes para evangelizar. Entonces, así la razón obviamente por la que no, o mejor dicho, voy a aprovechar para decirle por qué esto sucedió así. Y, mira, me lo puso aquí y ahora no tengo nada, me los borró. No, es que la opción de intersección lo que hace es que va a tomar 2 listas diferentes y solamente va a colocar o va a colocar a la vista aquellos pasajes que se repitan en ambas listas. Por ejemplo, tenemos aquí Santiago 1:2 en la lista de pasajes importantes sobre el gozo. Voy a abrir ahora mi sección de palabras importantes para evangelizar y voy a traer este mismo versículo, Santiago 1:2. Solo para este ejercicio. Santiago 1:2. Ok, ahora sí. Cierro esto. Nuevamente, combinar. Pasajes para evangelizar, intersección. Y ahora note, solamente tengo como este versículo Santiago 1:2, porque aparece en ambas listas. Entonces es una forma de hacer un filtrado, por así decirlo, o que relacionar extraer lo que es similar en 2 listas de pasajes. Entonces esto es algo que también podemos hacer. Y bueno, ya que hemos trabajado, entonces ya que nos hemos organizado en nuestras guías de pasajes, ya que hemos visto cómo poder ser más organizados en estar enviando pasajes a estas listas, ¿cómo podemos nosotros administrar esas propias listas? Carlos, ¿qué hay si yo no quiero más o hay alguna de ellas que no tiene sentido para mí, como la que acabamos de crear hace un momentito de intersección donde no tuvimos ningún resultado y en un sentido alguien podría decir, eso no funciona para mí ahora? Es muy sencillo. Vamos nuevamente a documentos. Vamos aquí, por ejemplo, a donde está la sección de pasajes importantes. Denme un segundito. Intersección de pasajes importantes sobre el gozo. Aquí está. Entonces nosotros simplemente tenemos que venir a la sección de documentos, dar un clic derecho sobre esta lista de pasajes y aquí tenemos otro menú contextual que nos da diferentes opciones. Abrir en un panel nuevo, abrir en una ventana separada, compartir, duplicar o borrar. Entonces desde aquí yo puedo eliminar ese documento. Y de esa forma, ese documento
desaparece de mis documentos. Es la forma de decirlo de alguna manera, enviarlo a la papelera, enviarlo al basurero. Y de esa forma no va a tomar más espacio ni va a estar más disponible. Y si se dio cuenta, también tenemos algunas otras herramientas dentro de eso, como poder abrirlo desde aquí o incluso abrir una ventana separada también esta lista de pasajes. Así es que note, así de sencillo nosotros podemos ir administrando nuestras guías de pasajes. Incluso también nosotros podemos compartir estas listas de pasajes o podemos duplicar estas listas de pasajes para entonces sí trabajar. Es como un documento en algún editor de texto que queremos hacer un duplicado para hacer cambios sin el riesgo de perder lo que ya teníamos, ¿ok? Entonces de esa forma nosotros también podríamos duplicar y en ese sentido empezar a trabajar en un nuevo documento sin el temor o sin el riesgo de haber yo mismo hecho ese trabajo de perjudicar mi trabajo anterior. Entonces ahí tenemos, recuerde, tenemos los filtros aquí. No olvide siempre entonces administrarse hasta esta sección de los documentos, poder filtrar los sermones, los cuadernos, la lista de pasajes, los lienzos, las listas, en este caso que acabamos de ver hoy, las listas de pasajes, etiquetar, hacer etiquetas sobre esto, versículos, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que, mis queridos hermanos, espero que este pequeño webinar, este breve webinar sea de gran ayuda para ustedes, como lo es para mí, y sobre todo nos ayude en esta ardua tarea de administrarnos, administrar mejor nuestro tiempo, administrarnos mejor en el ministerio, de forma que seamos cada vez más efectivos. Mi nombre es Carlos Palma. Por mi parte, ha sido todo esta tarde. No olviden dejarnos sus comentarios, por favor. Recuerde, siempre yo disfruto tomarme un tiempo por el final y leer sus comentarios. Me gusta leer aquellas cosas que les agradan, que les gustan, porque sabemos hacia dónde nosotros tenemos que irnos dirigiendo, pero también disfruto mucho de leer aquellas cosas que ustedes sugieren que tenemos que mejorar, porque es ahí donde entonces tenemos que apuntalar. Así es que no dude, no olvide colocarnos ahí sus comentarios de todo tipo para que de esa forma nosotros podamos ir avanzando también mejor. No olvide también compartir este webinar después de esta transmisión. Quedará en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube. Y desde ahí usted también puede compartirlo con otros amigos, otros conocidos. Así es que, mis hermanos, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo esta tarde. Que el Señor les guarde. Nos vemos pronto.